Sí, hola Patricio, ¿qué tal? Mucho gusto y encantado de volver a conectarnos con ustedes. Sí, eso sí tiene voz FM, Osvaldo, ¿ah? Nos Ah, vamos sí, a, sí, bueno, vamos a o hacer ahí vamos a la alguna, competencia acá. sí, alguna prueba para UFO Radio. Oye, Osvaldo, yo me imagino que cuando uno piensa en este tipo de estrategias hay primero el desarrollo de un diagnóstico, ¿no? Que en este caso realiza nuestra universidad, que permite entonces identificar cuáles son las falencias para poder empezar a planificar y llegar, digamos, a la necesidad del desarrollo de una estrategia de estas características. ¿Cuál es el diagnóstico en definitiva en esto? Sí, yo creo que va en dos vías, ¿no? Más allá del diagnóstico y la preocupación y ocupación que estamos teniendo en este momento Ujú. como universidad también tiene que ver con una oportunidad y una posibilidad, ¿no? De responder una pregunta central a propósito de qué hacemos como universidad en estas materias, en materia de interculturalidad y en particular también respecto a cómo nos articulamos y nos vinculamos con el territorio. Dicho eso, también tenemos que reforzar una situación que tú bien conoces y es una característica particular de este territorio, que básicamente estamos situados y presentes con aproximadamente un 30% de población indígena, particularmente en el pueblo mapuche, del pueblo mapuche acá en la Araucanía, y sin duda también tenemos cerca de un 30% de estudiantes de origen indígena, de ascendencia indígena, que en su mayoría también sin duda son mapuches, y que es un porcentaje que por lo demás, Patricio, va creciendo año a año. Dicho eso, además la universidad tiene una trayectoria importante y significativa en estas materias, no solo nosotros como instituto, que tenemos ya cerca de 30 años de existencia, sino que programas de acompañamiento académico como el programa RUPU, del programa Internado Rural Interdisciplinario, que es el programa PIRI, con foco en salud, Centro de Documentación Indígena, investigaciones destacadas en ámbito de salud pública, lingüística, y así podríamos enlistar una serie de temas, ¿no? Pero la pregunta es cómo nosotros enfrentamos ese vínculo sobre el quehacer universitario con el territorio. Entonces ahí es donde aparece esta necesidad de poder avanzar con el diseño precisamente de esta estrategia. Ahora, claro, tú mencionas programas que son parte de la historia. Nuestra universidad está el RUPO, está el mismo PIRI, ¿no? Con un enfoque en salud. Y aquí uno se hace una pregunta básica desde mi punto de vista, que surge precisamente luego de revisar o conversar sobre este tema de vinculación finalmente. ¿Por qué la universidad, Osvaldo, debe vincularse efectivamente con el territorio y particularmente con esta mirada de interculturalidad? A ver, yo creo que hay un concepto que aparece en distintos procesos que estamos llevando a cabo y que además vienen de la mano con una serie de normativas, pero aparece por ahí el concepto de interculturalidad. Y cuando uno lo revisa, dice, mira, ¿sabes qué? Es reconocer la diversidad de las culturas, mirarnos de igual a igual, etcétera. Sin embargo, tiene que ver con una mirada que va un poquito más allá, que tiene que ver con las diferencias y desigualdades, que son desigualdades estructurales, que son desigualdades territoriales, que también están presentes en las distintas demandas, tanto sociales y políticas, que vienen dadas precisamente desde los pueblos y naciones originarias, en particular del pueblo mapuche, en donde también han sido demandas históricas de la relación o de este vínculo que tenemos como casa de estudio con el territorio y en particular también con los pueblos indígenas. Dicho eso, si miramos el concepto de interculturalidad, no es solamente el reconocer a un otro desde un punto de vista, sino que también es reconocernos a nosotros como un otro y reconocernos también que estamos y somos parte de un espacio en el cual y una sociedad en la cual convivimos a diario, por lo tanto, lo que considera una necesidad de volver a mirarnos, de tener preguntas trascendentes respecto a como lo que yo decía al inicio, ¿no? No solo mirarnos qué es lo que hacemos, cómo estamos posicionados, sino que también algunas preguntas hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir en esta materia. Por lo tanto, es una mirada un poquito más trascendente que estamos haciéndonos como universidad en este momento, no solamente por lo que nos mandata la ley, sino que por una serie de otros instrumentos, lo que plantea también el derecho internacional consagrado, y también los desafíos que implica convivir precisamente en estos espacios donde la universidad, insisto, debe volver a mirarse como uno más dentro de este mapa de actores y no solamente como alguien que observa, mira, extrae, produce, forma, pero siempre desde un externo. Yo creo que esa mirada o ese foco es algo que queremos y pretendemos a través de esta estrategia poder ir modificando gradualmente.
Esto es un cambio de alguna manera también en el paradigma, ¿no? Y este concepto de cambio de paradigma es una constante en el último año en la universidad, a partir de la generación de una serie de políticas que le dan una mirada distinta al quehacer universitario. Esto tributa, digamos, de alguna manera a este cambio del paradigma tradicional del hacer universidad, digamos, en este aspecto desde el punto de vista de la interculturalidad y la vinculación con el territorio. Sí, bueno, precisamente que recuerdo hace un par de meses atrás conversábamos también contigo y en otro espacio Ujú. a propósito de lo que se viene desarrollando, ¿no? Como una política, le hemos denominado política de relaciones interculturales, que aprovecho a hacer mención, claro, está compuesta por un comité que es triestamental, es decir, hay funcionarios, académicos, representantes gremiales de asociaciones, pero también hay estudiantes. Y por lo tanto, en esa lógica de conversación circular, de mirarnos como universidad de igual a igual, o en igualdad de condiciones, tiene que ver un poquito con cambiar aquello, ¿no? Con que la universidad cómo cambia estas formas de conocer, formas de aprender, formas de hacer, pero también formas de ser, ¿sí? Si bien esto puede sonar muy discursivo, ¿no? Pero ojo que aquí se llama también, y en este momento en Chile estamos asistiendo a un proceso que no solamente estamos viviendo nosotros como universidad, y se llama Universidad de Concepción, se llama Universidad del Biobío, se llama Universidad de los Lagos, es decir, una serie de universidades no solo por ser públicas y estatales, sino que están mirando y necesitan precisamente volver a mirar este cambio, ajuste de paradigma que decías, pero desde nuestro punto de vista no es solo eso. Y sin ir más lejos, debemos mirarnos internamente, ¿no? Entonces, debemos ser ambiciosos a propósito de lo que podamos sentar unas nuevas formas de actuar, unas nuevas bases que creemos necesario, pero también situados, no solamente una universidad que forma, en términos de pertinencia, sino que también una universidad que se sitúa precisamente en un territorio y en un territorio particular que es la Araucanía, y que en este territorio, claramente yo ya dije algunas cifras y algunos porcentajes, tiene una particularidad que es en particular o con énfasis en el pueblo mapuche. Ahora, ya lo mencionabas tú, vamos de lo discursivo a lo práctico, ¿no? Y en esa dimensión del quehacer, ¿cómo se materializa efectivamente entonces en esta nueva estrategia la relación con las comunidades y organizaciones mapuches para llegar, digamos, a la meta, ¿no? Llegar a cumplir el objetivo, efectivamente. No, claro, sí, es una muy buena pregunta. No tengo la respuesta completa y acabada porque es parte precisamente de un proceso. Nos parece que es un proceso constante y permanente de diálogo y trabajo colaborativo. No obstante, hay algunas situaciones puntuales que requieren un fortalecimiento precisamente de esta relación. Por ejemplo, en la validez de los conocimientos y de las identidades, tanto de quienes conformamos la comunidad universitaria, y me refiero no solamente a los estudiantes, este 30% de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, sino que también a quienes somos funcionarios, somos parte de esta comunidad universitaria, a los académicos, etcétera, que también formamos parte de estos territorios. Hay una necesidad también de ser promotores y garantes de derechos no solo humanos en términos generales, sino que derechos específicos consagrados también en la normativa respecto a lo que son los pueblos y naciones originarias. Y precisamente eso a veces desde las universidades, desde ciertos espacios hay una transgresión respecto a aquello. Por lo tanto, eso ya está estudiado, está sistematizado y nosotros precisamente pretendemos avanzar como en una secuencia. O sea, si, frente a tu pregunta, yo podría decir, mira, partimos con sistematización de información que ya está disponible, para no caer siempre en el clásico diagnóstico, hay que ir un poquito más allá, responder algunas preguntas con quiénes nos vamos a vincular, o sea, en términos internos de la universidad, quiénes somos, quienes trabajamos en esta área, pero también con el territorio. ¿Solamente tenemos un vínculo en lo político y cultural con lo que son las organizaciones indígenas? Pregunto, probablemente no. Tenemos componentes productivos, de salud, de educación, en fin, una serie de otras temáticas que van apareciendo. Algunos son de alcance territorial, otros son funcionales, otros son de otras características asociado a lo lingüístico, a la revitalización del idioma. Por lo tanto, sí, frente a tu pregunta hay varias esferas o varias áreas, por eso no podemos responder de lleno a esa pregunta, pero sí con algunas acciones puntuales que permitan precisamente, como lo dice el objetivo y el propósito de esta iniciativa, llegar a una estrategia que permita transversalizar en el quehacer universitario precisamente la interculturalidad a través de los procesos formativos, los procesos de vinculación, de creación, ¿por qué no, por ejemplo, a través de los comités de ética? O sea, ahí también hay que prestar atención, es decir, transversalizarlo a través del quehacer universitario en sus distintas funciones para que tampoco sea solo encapsularlo, no sé, en formación, o que es
sesgado a un electivo o a una fecha en particular que pudiese ser Huilliche Tripantu o el Día de la Mujer Indígena. Esto va un poquito más allá. Queremos ir precisamente modificando, cambiando ese paradigma que tú hacías mención hace algunos minutos atrás. Ahora, eso tiene que ver de alguna manera también con los ejes que va a abordar efectivamente este plan de trabajo, ¿no? Sí, precisamente parte de esos ejes tienen que ver, y lo hemos denominado, verbalizado en tres como componentes, ¿no? Uno que precisamente busca sistematizar información relativa y sustantiva en estas materias, tanto del quehacer universitario, pero desde el territorio. En relación a las prácticas universitarias, también aprovecho de mencionar, para poder nivelar las expectativas respecto de esto, porque es bien potente, bien interesante. Pretendemos que tenga un eje transformador, pero también dentro de los marcos de acción de la universidad. Otro de los ejes estratégicos tienen que ver con procesos de diálogos territoriales, ¿sí? Pero no es solamente el diálogo para yo, universidad, ir y escuchar, sistematizar, me voy y muchas gracias, ¿no? De eso ya algo sabemos y hay críticas precisamente de eso. Y claro, es el cambio, se le denomina bidireccional en términos técnicos, pero en el fondo es la retroalimentación y la co-construcción de esto, ¿sí? Es decir, se construye con el territorio y por lo tanto se diseña y posteriormente esperamos poder evaluarlo también precisamente con el territorio. Y finalmente esta estrategia para la universidad, porque es pensada para la universidad pero con un impacto territorial, lo estamos pensando no solamente en las declaraciones, que son importantes, que es relevante, pero también poder incorporar métricas, poder incorporar indicadores y de qué manera esto se traduce. Y ahí pueden venir parte de estas posibles respuestas a la pregunta anterior que hacías, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Ese cómo, sin duda, en un proceso de planificación, es la respuesta que pretendemos responder, pero no desde la universidad hacia el territorio, sino que con el territorio, y ese es el ajuste principal que pretendemos abordar de manera sistemática y de manera seria y responsable también dentro de los próximos 2 años, porque nos hemos también planteado la meta y el propósito en que los próximos 24 meses, partimos ahora el 20 de junio con esta iniciativa, de poder precisamente avanzar y poder lograr una estrategia bastante ambiciosa sin duda de aquí a 2 años más. Ahora, en esta mirada bidireccional, digo, circular que tú planteas, Osvaldo, ¿cuánto de este conocimiento adquirido tributa efectivamente al quehacer universitario en sus más amplias dimensiones, ¿no? Ya lo decías tú, no es solo extraer información del entorno, de las comunidades, sino de alguna manera también aplicarlo, insisto, en esta mirada bidireccional o en esta mirada un poco más bidireccional o circular, ¿no? ¿Cuánto tributa entonces Claro. al quehacer universitario esta gestión? Sí, mira, yo creo que hay como dos grandes interrogantes detrás de eso, para poder hacer después la bajada, ¿no? Primero, y lo hemos planteado así, hay una pregunta hacia dónde vamos como universidad. Y me refiero precisamente a la relación con el territorio, me refiero a los procesos formativos y a la incorporación de estos, se le denominan enfoques, pero en el fondo, insisto, con esta universidad situada tanto a través del diseño de la política de relaciones interculturales, pero también de este proceso que es en paralelo y son complementarios, hay otra pregunta más importante, ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir? Y ahí es donde yo te decía al inicio, nosotros lo vemos más bien como una oportunidad, que si bien es sentida y significativa para la comunidad universitaria, para nosotros como instituto, pero también que no es menor y es compleja, ¿no? Es compleja de abordar, es necesario hacernos cargo de aquello, y creemos que algunas acciones pueden tener que ver con poder, de qué manera incorporamos en las mallas curriculares estos contenidos, ¿sí? Y estamos hablando de todo el espectro de formación, pre y posgrado, ¿no? Claramente a nivel disciplinar habrá que revisar en específico de qué manera se pueden incorporar. Tenemos recientemente, como bien tú sabes, también un minor en relaciones interculturales, que es un proceso de formación intermedia que tiene la universidad y que tiene un foco precisamente en los temas que estamos abordando. Programas como el RUPU, programas como el PIRI que yo te manifestaba también son importantes de fortalecer, pero siempre nos surge la duda sobre la interculturalidad y estos temas, ¿no? Es decir, ¿qué tanto conoce lo indígena o el mapuche de la sociedad chilena? Y se puede mover y desenvolver ahí, ¿no? Pero ¿qué tanto conoce el chileno respecto de lo que es mapuche? Y ahí tenemos una tarea. ¿Y esa tarea dónde está? Está en la creación, está en la vinculación con el medio, está en la transferencia, está en investigación,
está precisamente en los procesos formativos, en algunos procesos administrativos, tal vez internamente, ¿por qué no? Por lo tanto, esta mirada integral en la gestión universitaria, consideramos no solamente que es importante que sea de alcance triestamental, para que no sea solo como académico, siempre desde el punto de vista más de la investigación o de quienes formamos parte de estos núcleos, sino que de manera triestamental, que incluya la participación tanto de estudiantes como de la comunidad universitaria en general, pero sí articulado y situado territorialmente. Por lo tanto, no logro responder del todo esa pregunta, que es parte de este proceso, pero creemos, insisto, mallas curriculares, procesos formativos, de investigación, etcétera, es donde debiésemos ir hincando el diente y definiendo esas estrategias, pero insisto, no solo desde la universidad, no solamente desde nosotros, sino que precisamente con el territorio. Eh, Osvaldo, bueno, ya para finalizar la conversación, tú me decías, son 2 años, ¿cuándo debiéramos empezar a visualizar los primeros resultados de esta estrategia? Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos también un vínculo y una articulación de esta iniciativa también con el Ministerio de Educación. Es decir, no es solo la universidad o la UFRO sola en particular, sino que también tenemos a nivel semestral, cada uno de los semestres, poder ir reportando y poder incorporar ciertos resultados. Y esos resultados, si pudiésemos enlistarlos, tienen que ver desde el reconocimiento de los actores internos, territoriales, también tiene que ver con el levantamiento de un marco teórico conceptual, con diálogos territoriales que vamos a iniciar ya durante el segundo semestre, el fortalecimiento también de los electivos de formación, un sistema de incentivo para las tesis de pre y posgrado, o en este caso trabajos de titulación, duplicar la oferta formativa electiva en estas materias, estoy hablando ya de año 2, inicios de año 2, para luego pasar ya al análisis comparado, poder incorporar esta lógica de diálogos bidireccionales, estoy hablando de año prácticamente al tercer semestre de ejecución, para ya durante el mes 24 aproximadamente poder contar con esta estrategia, que insisto, no es fácil, es muy ambiciosa, probablemente nos vamos a encontrar con ciertas complicaciones durante el transcurso, pero la verdad que estamos con la mejor de la energía para poder avanzar, y la verdad que también tenemos un espacio muy importante y significativo desde la universidad, desde nuestro instituto, y en particular también con quienes forman parte de la comunidad universitaria, que están prácticamente todas en la misma sintonía, así que hay con muchas ganas de poder de aquí a los 24 meses tener resultados, y a medida, lógicamente, que vamos teniendo algunas nociones iniciales, algunos resultados intermedios, también por poder compartirlo contigo, con ustedes también a través de UFRO Medios, sin duda, podemos contar con ello. Sin duda, cuenta con nosotros, fantástico, un maravilloso desafío, ¿no? Del que esperamos, como tú dices, poder tener algunos resultados cuando se empiecen a producir. Le agradezco muchísimo la conversación, Osvaldo, y éxito en este interesante proyecto y estrategia que desarrollas como Universidad de la Frontera. Si no, muchas gracias y cariños también a todos que nos acompañan a través de las pantallas. Muchas gracias, que estén bien.